Link video. https://3ubs.youtube.com/watch_v. Signo igual FIJYB8 Tietinnan, IWASLF Tatanorpanage Atuno, Annat 3, Akin elderly Coupleasket, Will you be our shield? Ibeka Meteir adopted son. 23 years later, I got a girlfriend and when I proposed, she made a shocking statement. Tietin TBN, me dejaron en un orfanato a la 1, y a las 3. Una amable pareja de ancianos me preguntó, ¿serías nuestro hijo? Me convierte en su hijo adoptado. 23 años después, tengo novia y cuando le propueste, ella hizo una declaración impactante. Mi nombre es John Thompson, tengo 26 años y planeo proponerle matrimonio a mi novia de 3 años. Fui colocado en un orfanato cuando tenía 1 año y adoptado por los Thompson cuando tenía 3 años. Un marzo cuando el clima estaba empezando. Para estar cálido y agradable, tal vez debido al clima más suave, la cantidad de bebés que quedaban en la cuna de mi orfanato era mucho mayor en comparación con el invierno, mientras que muchos recién nacidos fueron abandonados. Baby Hatch tenía un juguete en la mano, lo que aparentemente indicaba que mi madre me había cuidado durante un tiempo después del nacimiento, según lo que el director les dijo a mis padres. Sin embargo, crecí pensando que los Thompson eran mis verdaderos padres sin estar conscientes de esta verdad, y descubrió la verdad por casualidad. Los Thompson aparentemente no habían podido tener hijos durante mucho tiempo. Como pediatra y terapeuta ocupacional tuvieron muchas oportunidades de interactuar con los niños. La pareja amaba a los niños, sin embargo los médicos les dijeron que el marido no podía tener hijos, incluso si la esposa lograra quedar embarazada. Sería muy difícil para ella llevar el embarazo a término y dar a luz dada su condición física, pero la pareja que deseaba desesperadamente tener hijos en el futuro incluso había considerado tener un hijo mediante subrogación. Sin embargo, el marido poco a poco llegaron a creer que no necesitaban llegar tan lejos para tener un hijo y comenzaron a investigar sobre la crianza de los hijos. Padres reales de todos modos cuando se enfrentaba a problemas como la rebelión adolescente, por lo que ni siquiera podía considerar la adopción. Sin embargo, mientras investigaba el sistema de cuidado de crianza, se enteró de la existencia de niños que nacían no deseados y abandonados por diversas razones o que vivían vidas difíciles en sus hogares. Familias. Ella decidió que si no podía tener su propio hijo, de todos modos quería hacer feliz al menos a uno de esos niños y decidió convertirse en madre adoptiva. En ese momento pensaron que un niño mayor probablemente recordaría a sus padres originales y se sentiría solo, así que decidieron acogerme cuando apenas tenía más de 1 año, así que crecí sin dudas pensando que eran mis verdaderos padres. Sin embargo, yo no me parecía ni a mi padre ni a mi madre y a diferencia de mis amigos no conocía a ningún familiar. Como primos, tíos o tías después de las vacaciones no podía seguir el ritmo de las conversaciones de mis amigos. Una vez inocentemente pregunté si no tengo primos. Envié para mis amigos que a veces tenían primos que venían de visita, pero en momentos así mi madre siempre poner una cara un poco incómoda y decir que ambos somos hijos únicos, así que tampoco tienes esos niños. Me permitieron ver a mis abuelos durante las vacaciones de verano e invierno, pero mirando hacia atrás, parecían algo formales. Mis abuelos me hicieron, pero siempre sentí como si sus sonrisas y su amabilidad fueran superficiales, así que no podía abrirles mi corazón. Además, mis abuelos nunca dijeron que me pareciera a mi padre o a mi madre, pero cuando era niño nunca pensé que fuera extraño que no me pareciera a ninguno de los dos. A muchos niños les gusta eso en mi clase y pensé que era solo una de esas cosas. Sin embargo, 6 años después de convertirme en adulto terminé aprendiendo la verdad, como mencioné al principio. Tenía una novia con la que había estado saliendo durante 3 años. Creo que cualquiera la encontraría linda y bonita. Para ser honesto, pensé que era linda la primera vez que la vi en la orientación de la empresa y también lo hizo el otros empleados Catherine, que atrajo la atención por ser linda desde el momento en que se unió a una empresa. A menudo varios hombres la invitaban a salir a comer y a salir, y cada vez que ella ponía cara de preocupación, no traté particularmente de ayudarla, simplemente me lavé del agua. Lado pensando, o ella es muy popular. Otra vez me acerqué a ella de repente un día después del trabajo cuando la encontré escondida detrás de una pared. Sabía que por lo general tenía una sonrisa algo preocupada en su rostro cuando los hombres la perseguían agresivamente, pero había un tipo particularmente persistente.
Entre ellos, él era uno audaz que recientemente la había estado invitando a varias cosas una y otra vez, sin importar cuántas veces lo rechazaran. Su espalda escondida detrás de una pared fuera de la vista de la oficina estaba rígida por la tensión y pude verla. Fuerte determinación de no ser encontrada a cualquier costo para no asustarla. Casualmente fingí no notarla y traté de regresar a la oficina, pero luego ella me llamó. Lo siento, esto es repentino. Por favor, ayúdame. Incliné y me pregunté qué estaba pasando y Catherine dijo, creo que probablemente lo sepas. Pero ese tipo que siempre es persistente está esperando para emboscarme hoy hasta que termine de trabajar en el tiempo. Pero no me agrada, así que ¿podrías ayudarme? Estaba perdido. Preguntándose cómo esperaba que la ayudara, incluso si se fuera conmigo, sería lo mismo si él se la llevara. Diciendo que solo quería ir con Catherine más que nada, sabiendo lo persistente y de mal genio que era si me veía. Caminando con ella, definitivamente nos molestaría agresivamente, así que cuando le pregunté, ¿cómo dijo Catherine que quería que yo fingiera ser ella como amiga? Sin embargo, no tenía sentimientos por ella en ese momento, solo pensé que era linda, pero no lo hice. En una situación aún más peligrosa, ese colega era el tipo de hombre que quería que las cosas salieran como él quería, así que me preocupaba. ¿No estaría mal de mi parte como persona no ayudarla aquí? Si no la ayudaba, probablemente gastaría mi tiempo preocupándome por ella y sería demasiado lamentable para ella que me lo quitaran cuando es tan reacia. Aunque estaba bastante ansioso por las consecuencias. Él se había ido. Ella lo miró directamente a los ojos y dijo que lo habíamos mantenido en secreto porque no quería que todos lo supieran. Pero estoy saliendo con John. Luego su expresión rápidamente se convirtió en enojo y espetó. ¿De qué? Estás hablando, acerca de que no hay manera de que eso sea cierto si es entre este tipo aburrido y yo. La estrella en ascenso más confiable entre nuestros pares, es obvio que soy la mejor opción. No digas mentiras raras, aunque ella se estremeció. Por un momento, dijo que no es una mentira. Entonces y ella me jaló la camisa y me besó. Me sorprendí mucho porque nunca pensé que llegaría tan lejos a pesar de que siempre había sido tan seria y nunca parecía que haría tal cosa, pero ella gritó. Yo nunca salí correctamente con un hombre antes, pero él es diferente. Sal con él también, no importa lo frustrada que estuviera. Catherine nunca mostró enojo. Él rápidamente puso una expresión de asombro en su rostro y se quedó ahí parado diciendo de ninguna manera. No hay manera, si es verdad, ahora nos iremos directamente a casa, así que no nos molestes, adiós Catherine. De repente hice eso, pero yo también estaba bastante avergonzado, así que dije, está bien. Creo que esa era la única manera de convencerlo en ese momento, no te preocupes. Olvidémoslo y pensé que vi una mirada triste momentánea en el rostro de Catherine, pero realmente no entendía por qué. Así que decidí no pensar en eso y luego ella me pidió que siguiera fingiendo que estábamos saliendo porque no quería que la descubrieran mintiendo. Naturalmente, me quedé perplejo, pero pensé que si no actuamos como si estábamos saliendo, ese colega persistente podría darse cuenta de que era mentira y podría resentirse con Catherine por rechazarlo tan fuertemente, así que decidí acompañarla a su departamento todos los días mientras íbamos juntos a casa todos los días. Descubrí que ella tenía una linda y una personalidad honesta tal como ella se veía. Hablé con ella sobre todo tipo de cosas en nuestros días escolares, cosas que nos gustaban cuando éramos niños, celebridades, lo que hacemos en los días libres, todo fue una charla trivial. Pero realmente disfruté ese tiempo cuando la conocí. Poco a poco me di cuenta de que me estaba sintiendo atraído por ella y parecía que Catherine sentía lo mismo. Aproximadamente 2 meses después de nuestra falsa vida amorosa. Le confesé a Catherine y Catherine se sonrojó y respondí, tú también me gustas, John. Tenía poca experiencia con mujeres, solo había salido con una chica que me confesó en la escuela secundaria, pero cada vez que teníamos una cita, desesperadamente busqué lugares y restaurantes que les pudieran gustar a las mujeres, tal vez gracias a esos esfuerzos. Catherine siempre decía felizmente cosas como es hermoso. Esto es divertido o este café es tan lindo donde quiera que íbamos y me empezó a gustar más y más a medida que expresaba su alegría. Honestamente, escuchando a mis amigos, parece que algunas mujeres guapas saben lo que valen y piensan que es natural que sus citas gasten dinero en cosas, como lugares para citas y regalos de cumpleaños. No es que no quiera gastar dinero, pero sí quiero verla a menudo. Es difícil ir a lugares caros cada vez. En ese sentido Catherine no era del tipo que hacía tales exigencias.
Teníamos puntos de vista compatibles sobre el dinero y nuestra relación continuó sin problemas después de eso y, en nuestro tercer año de trabajo ambos nos acostumbramos. Investigué intensamente sobre anillos de compromiso y restaurantes y elegí un ambiente tranquilo que era popular entre las mujeres y parecía algo que a Catherine le gustaría y en un restaurante con una hermosa vista le propuse nunca fui buena para los discursos largos así que le propuse de manera concisa así Catherine quiero estar contigo para siempre por favor cásate conmigo entonces con lágrimas en los ojos Catherine sonrió y dijo que sí después de eso conocimos a los padres del otro y pensé las cosas estaban progresando sin problemas, sin embargo, cuando llegó el momento de casarme, hablé con mis abuelos y casi me desmayo de alguna manera. Descubrí que los padres que pensaba que eran mis verdaderos padres eran en realidad mis padres adoptivos. Cuando me enteré de ese hecho, me sentí increíblemente solo, ¿por qué no? ¿No me dijeron que si pensaban en mí como su verdadera familia no tenían que mantenerlo oculto? Al mismo tiempo sentí que si me lo hubieran dicho cuando era pequeño podría haber sido aún más impactante, pero aún así. El sentimiento de por qué era fuerte y me mordí el labio temblando solo y luego, cuando llegué a casa, mis padres estaban allí luciendo algo nerviosos. Supongo que es incómodo después de todo pensar que no podía contener la ira y la tristeza que brotaban. Oye, ¿por qué no? Me dijiste hasta ahora que no confiabas tanto en mí. ¿Pensaste que si fueran mis verdaderos padres me amargaría y me descarrilaría? Eso no es todo. Pensamos que si te lo decíamos cuando eras joven, obtendrías deprimido. Incluso cuando tienes poco más de 20 años, todavía eres mentalmente inestable. Así que pensamos en decírtelo cuando te calmes un poco. No me lo dijiste antes de ir a ver a mis abuelos, pero al final no dijiste nada hasta que iba a hablar con ellos, ¿no? ¿Significa que tenías miedo de que descubriera que no eres mis verdaderos padres? Cuando grité eso, papá salió del cuarto de atrás. Diciendo ya basta, pero mamá ni siquiera me contesta, eso no significa que di en el clavo, oye, ¿por qué tampoco dijiste nada, papá? Entonces papá empezó a hablar despacio como pediatra. Había visto todo tipo de relaciones entre padres e hijos. Pero los niños que sabían que eran adoptados tendían a comportarse demasiado bien o tenían un aire reservado. Había muchos niños que se agitaban y gritaban durante los disparos. Pero entre los pacientes que examinó había muchos que apretaban los dientes y los soportaban a pesar de que les dolía y no importaba la edad que tuviera. Pensó que si me decían que era adoptado podría empezar a ser reservado e incómodo con ellos y que me sentiría solo. También se sentía. Papá me dijo que estaba atónita por esta verdad inesperada, pero rápidamente respondí, incluso si dices eso, ¿no crees que me sorprendería más después? Te quedaste callado, papá puso una cara triste y dijo, lo siento, aún así queríamos extender el tiempo que pensabas que éramos tus verdaderos padres. Que de todos modos, ya que los médicos nos dijeron que no podíamos tener hijos cuando él dijo que no podía decir nada. Había visto la vida y los orfanatos en EV, muchas veces había niños allí que albergaban la soledad en sus corazones mientras vivían alegremente y también había instalaciones donde los corazones de los niños se habían endurecido y estallaron peleas feroces con tantos niños reunidos. Inevitablemente surgieron diferencias en personalidad y físico y allí algunos niños seguramente tuvieron malas experiencias. Entiendo que no tener que estar en ese ambiente en realidad me hizo muy afortunado entre huérfanos. Pero el hecho de que las personas que siempre pensé que eran mis padres me habían estado ocultando secretos se quedó grabado en mi corazón y no parecía que fuera a desaparecer. Mamá y papá, quienes de repente murmuraron lo siento y luego se quedaron en silencio ahora que sabía la verdad. Estaba tan confundido que ni siquiera sabía si realmente debería llamarlos así. No. En realidad lo sabía. Sabía que papá y ellos realmente me amaban y me querían como a su verdadero hijo y es por eso que no pude evitar sentirme solo. No es su hijo biológico, pero incluso si no soy su hijo biológico, ¿no es suficiente si tenemos una conexión emocional? Sabía muy bien que papá y ellos realmente me adoraban. Siempre me llevaban a varios lugares durante el verano y el invierno. Vacaciones y cuando tenía problemas con dibujos artesanales o proyectos de investigación independientes me ayudaban. Creo que papá y mamá quienes me dieron un pequeño consejo sobre qué hacer y me echaron una mano sin exagerar para que pudiera pensar en cómo hacer que las cosas funcionaran. Veces y así sucesivamente. E incluso cuando sucedieron cosas inesperadas en mi trabajo a tiempo parcial o en mi lugar de trabajo pude pensar en cómo actuar por mi cuenta. Hay padres en el mundo que cambian la forma en que tratan a sus hijos según
sus propios estados de ánimo y algunos que se enojan si su hijo es demasiado persistente. ¿Y sí? En momentos como ese, los padres se ponen de mal humor o de repente les gritan porque es un inconveniente para ellos en el futuro. Incluso si intentan confiar en alguien, no crecerán y se convertirán en alguien que ni siquiera puede hacer. ¿Una sola pregunta? Por miedo a recibir una mirada desagradable o ser regañado, de hecho, había un colega en mi trabajo a tiempo parcial que sabía que tenía escasez de personal pero no podía pedir ayuda a la otra parte y terminó molestando a los clientes que tengo. Una oportunidad de escuchar sobre su familia y aparentemente ambos padres eran del tipo y aptos para ser padres. Del tipo que tenía un hijo por capricho pensando que casarse aliviaría sus preocupaciones y que tener un hijo estaría bien por él. Momento, un ligero indicio del rechazo en su tono, incluso durante una conversación informal, enojaría inmediatamente a su madre. Así es como creció hasta convertirse en una niña que no podía expresar sus opiniones a los adultos. Para ser honesto, no pude ocultar mi sorpresa hacia ella ya que originalmente era una persona brillante. Y niña habladora porque desde el momento en que la conocí parecía tener mucho miedo de la gente y siempre era tímida porque le tiene miedo a la gente cuando estamos un poco ocupados y tensos se pone rígida porque tenía miedo de sus padres que habían alardeado de su posición superior. En casa a través de sus actitudes la habían hecho incapaz de decirle nada a nadie ni siquiera ligeramente por encima de ella fue precisamente porque sabía de su pasado que pude darme cuenta de lo agradecido que estaba por poder crecer sin preocupaciones sin tenerme en estima como señor. Que incluso si fui adoptado probablemente fue porque tenía una cantidad decente de confianza en mí mismo que pude confesarle a Catherine que era tan linda que parecía fuera de mi alcance sin sentirme demasiado inferior si hubiera crecido en un orfanato. Edele pudo vivir una vida feliz gracias a papá y mamá en el camino a casa desde la casa de mis padres hasta el apartamento donde Catherine estaba esperando. Solo estaba pensando en palabras para culpar a papá y mamá, pero pensé que entendía mi propia posición y que Catherine me trataría igual que antes, incluso si le dijera este hecho. Sin embargo, una vez le dije a una novia que sí lo hice. Después de que ella me confesó que hubo un momento en el que no podía encontrar amigos con ideas afines porque había estado en una escuela primaria pequeña y a veces decía que no quería ir a la escuela, ella solo dijo, «Oh, ¿es así?». Dejé de hablar en ese momento. Instantáneamente pensé, «Oh, ella está desanimada por mí». Después de eso, me encontré con ella varias veces, pero cada vez que sentí una vaga distancia creciendo entre nosotros, me gustaría pensar que esa no era la única razón, sino unos meses después, ella comenzó a ignorarme. Gustarle realmente tal vez porque había visto un cambio en su actitud. Tenía miedo de decirle a Catherine la verdad. ¿Qué clase de cara pondría Catherine si descubriera que era un niño abandonado incluso si no me rechazaba? Como esa novia que ella. Podría mirarme con ojos llenos de lástima pensando que mi ánimo se hundió al no querer ir a casa, pero la casa de mis padres ya no era el lugar para regresar. Ya les había dicho a mis padres que estaba viviendo con Catherine y que tenía intención de casarme con ella y como empezamos a vivir juntos de inmediato para que el persistente Colin que la había estado acosando no la siguiera. Ambos reconocemos ese apartamento como mi hogar ahora. Ahí. Realmente no quiero decirlo pensando que abrí la puerta y escuché la bienvenida. Catherine estaba sentada en la mesa de la cocina con una mirada seria en su rostro. ¿Hablaste con tus abuelos? La expresión de Catherine era rígida. Catherine, ¿qué pasa? Pregunté tímidamente y Catherine se quedó en silencio por un momento antes de simplemente pedir perdón. En ese momento comenzaron pensamientos desagradables. No se me ocurrió ninguna otra razón para que Catherine pusiera esa cara, pero pensé que debería comprobarlo por si acaso, así que tomé una decisión y pregunté, ¿podría ser que hayas oído algo de mamá o papá? Entonces Catherine dijo, ¿sabes? Creo que sé lo que quieres decir ahora mismo, se trata de mi pasado, sí, pero en realidad lo supe justo después de que empezamos a salir, cuando escuché esas palabras. Mi mente se quedó en blanco, como supiste. La sensación de que todo mi cuerpo se enfrió. Repentinamente, ella supo antes que yo algo que ni siquiera yo sabía hasta ahora. ¿Cómo podía ser eso? Mientras miraba a Catherine con el rostro pálido. Frozen. Catherine comenzó a hablar sobre por qué sabía sobre mi nacimiento. En realidad, la madre de Catherine y mi madre fuimos hospitalizados al mismo tiempo en el hospital de maternidad cuando era doloroso o difícil. La madre de Catherine y la mía se animaron mutuamente desde sus camas vecinas cuando la madre de Catherine dijo que estaba esperando el nacimiento.
Mi madre biológica aparentemente respondió con una débil sonrisa. Unos meses después, la madre de Catherine dio a luz a Catherine. Sin embargo, el padre de Catherine era un adicto al trabajo que descuidaba por completo los asuntos domésticos. Cansado de criar a un niño solo, y ante su intuición, la madre de Catherine decidió visitar la dirección no muy lejana de mi madre de la que había oído hablar. Antes se llevaba bien con ella y pensó que desahogarse un poco el uno con el otro podría darle algo de alivio. Así que visitó esa dirección desesperada. Sin embargo, lo que le esperaba era ver a mi madre sin su hijo al principio. Al ver que pensaba que el bebé estaba durmiendo en una cuna, así que gritó alegremente. Pero aparentemente la expresión de mi madre se oscureció e inmediatamente miró hacia otro lado sintiendo que algo andaba mal por el comportamiento de mi madre. La madre de Catherine preguntó qué pasaba mientras tenía cuidado de no sonar acusatoria. Mi madre guardó silencio por un momento, pero luego su rostro se arrugó e invitó a la madre de Catherine a su departamento diciendo que entrara y la condujo a una habitación de madera destartalada con pocas señales de vida. Inmediatamente notó que algo era un M. Yo no estaba allí. Madre dijo que me había dejado en un centro porque no podía criarme. ¿Por qué hiciste eso? Cuando la madre de Catherine preguntó eso tímidamente, mi madre lentamente comenzó a hablar. Originalmente mi madre, que había prometido casarse con mi padre a pesar de sus ingresos inestables y parte, Time Hobbs quedó embarazada de mí en su segundo año de citas. Sin embargo, después de un tiempo, mi verdadero padre aparentemente se dio cuenta de que sería imposible criar a un hijo con sus ingresos después de haber ido de un trabajo a otro. Mi padre dijo que el trabajo que tenía en ese momento era adecuado. Era lo mejor para él y no podía imaginarse dejarlo por otro trabajo. Pero sus ingresos actuales apenas eran suficientes para alimentarse. ¿Qué haría a partir de ahora? Aunque ella estaba ansiosa, mi madre nunca culpó a mi padre en absoluto. Sin embargo, la ansiedad de mi padre aumentó y se hinchó hasta que finalmente dejó una nota diciendo lo siento y solo los gastos de parto. Se escapó al principio. Mi madre quedó atónita por el shock, pero resolvió que ahora que había llegado a esto no tenía más remedio que dar a luz. Sin embargo, al hablar con la madre de Catherine aparentemente se deprimió mucho por la brecha entre ella y esta mujer que solo veía esperanza en su vida futura. Además, mientras está hospitalizada solo tienes que soportar el dolor y sentirte mal, y tu salud y necesidades básicas están garantizadas una vez que nace el bebé. Salir sola a la sociedad y tener que trabajar para mantener a un niño pequeño mientras los cuidaba. Mi madre estaba luchando contra tales ansiedades y se vio obligada a vivir a solas conmigo antes de que su fuerza y su salud se hubieran recuperado por completo después de dar a luz. Sin poder soportar mi persistente llorando y las dificultades de la mala salud, dijo que se encontró parada frente a un orfanato antes de darse cuenta cuando le pregunté cómo se enteró de ese huérfano. Dijo que estaba revisando álbumes viejos y encontró una foto de cuando la madre de Catherine estaba embarazada y hospitalizada. Cuando casualmente preguntó sobre la mujer que sonreía junto a su madre, le contaron la historia de cómo la mujer había dejado a su hijo en un orfanato y también había conocido a mis padres varias veces desde que empezamos a salir cuando me alejé en algún momento. Y ella preguntó inocentemente, ¿John se parece a su abuelo o abuela? Su expresión se puso rígida. El cumpleaños del niño abandonado que la madre de Catherine escuchó de mi madre era el mismo que el mío. La mujer en la foto se parecía a mí. El nombre del niño abandonado que la madre de Catherine lo que escuché de mi madre era el mismo que el mío. Varias cosas hicieron clic y Catherine pensó que sería más tarde. Realmente me di cuenta de que los padres que te criaron te querían, pero pensé que era extraño que sospecharan cuando les pregunté sobre tu apariencia y el origen de tu nombre, pero nunca pensé que mi mamá los conocía porque pensé que no había manera de que tal coincidencia pudiera suceder. Incluso escuchando las palabras de Catherine, no supe qué decir y me quedé allí. ¿Congelado? ¿Por qué te congelas? ¿Pensaste que yo me enojaría por eso? No, pensé que estarías de acuerdo con eso, Catherine. Pero aún así es difícil mencionar este tipo de cosas. Lo siento, me enteré ayer también cuando dije que Catherine parecía sorprendida. Aparentemente mis padres y yo parecemos confiar tanto el uno en el otro que ella pensó que yo ya lo sabía. También pensé que mamá y papá seguramente me lo dirían tan pronto como tuviera edad suficiente para entenderlo. Pero al escuchar las palabras de Catherine me di cuenta de que me sentía solo porque no se atrevían a decirlo. Yo porque tenían miedo de que me decepcionara, eso es más que nada.
Catherine obviamente se entristecería si se lo ocultara, independientemente de mi situación familiar. ¿Qué me preocupaba tanto? Me sentí increíblemente aliviado por la reacción de Catherine, como si fuera así. Una vez más allí, honestamente les dije a mis padres que me sorprendió que pensaran que mis sentimientos por ellos se volverían distantes porque yo no era su hijo biológico, en respuesta disculpándome una y otra vez. Mi papá me abrazó y lloró en el camino de regreso. Me di cuenta de que aunque mis padres fueron mis salvadores quienes me rescataron no eran seres humanos perfectos. Si eso pudiera reducir el número de niños que sufren aunque sea un poco con ese pensamiento en mente. Mis padres decidieron acogerme pero como era de esperarse por mucho que lo pensaran no importaba. No podían saber cómo me sentiría al respecto, es lo mismo que con mi única exnovia. Es solo una apuesta si dirán que no les importa o no, incluso si se han portado bien. Me entristeció pensar que no confiaban en mí y pensé en distanciarme porque no era su hijo biológico. Pero no importa cuánto confiemos el uno en el otro, todavía somos personas separadas. Después de todo es prácticamente imposible entendernos completamente, por lo que es normal que papá y mamá tengan algo de miedo. Y lo pensé demasiado por mi bien, pensando que podía sentir el amor de mis padres por mí, en contraste con los sentimientos tristes de antes. De alguna manera sentí una calidez siendo honesto y hablar de todo no es la única forma de amor, a veces lo escondo hasta el último un minuto como este también es una forma de amor. Me di cuenta de que esto depende de la persona, ya que algunas personas quieren que se lo digas sin importar lo impactante que sea. Así que en mi caso fue más fácil sentir lo mismo de siempre porque lo mantuvieron oculto después. Me sorprendí cuando supe la verdad e incluso si mis sentimientos hacia mamá y papá no cambiaran. No puedo decir que pudiera sentir exactamente lo mismo que antes y no estoy más que agradecido con Catherine que no la cambió.